Está con nosotros ya un economista para hablar sobre este tema. Juan Pablo Costa. Así es. Nos visita para hablar un poquito del dólar, como decía Claudio, de las reservas que van en caída por una mayor intervención por parte del Central en los últimos días para tratar de controlar el dólar. Juan, buen día, bienvenido. Buen día, gracias. Buen día, ¿cómo va? Bien, sigue la fuga y el Banco Central no encuentra la forma de que eso se corte de una vez por todas, ¿no? Sí, la verdad que desde las PASO, o sea, la fuga, la pérdida de reservas por el Banco Central se ha incrementado de manera bastante fuerte. Esto se debe a una serie de factores. O sea, por un lado tenemos una caída permanente de los depósitos por... bueno, los primeros días luego de las PASO fue muy fuerte, todos lo recordamos, pero luego continuó de manera un poco más pausada, pero aún así continuó una caída de reservas, continuó una dolarización de todos los distintos actores, ¿sí?, de la economía, y eso se sigue profundizando al día de hoy, incluso, por ejemplo, con todo lo que son los vencimientos del ELIC y los vencimientos de plazo fijo, que lo que se ve en el balance cambiario, además que publicó el Banco Central, se están disminuyendo, digamos, los plazos fijos en pesos, y todo eso también va sumando presión al dólar. El dato es que obviamente la brecha, esto lo vimos en estos días, la brecha con todos los dólares paralelos se ha incrementado, lo cual no hace más que aún más reforzar presiones sobre el tipo de cambio oficial. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno es pisarlo a lo que dé a todo costo ante las elecciones, ¿no? Y después vemos. Claro, la pregunta es el después, digo, el día lunes. De hecho, Alberto Fernández ayer hizo referencia en uno de los actos a lo que puede llegar a suceder el día lunes, hizo hincapié en que van a cuidar los depósitos de la gente y demás, pero ¿se vienen nuevas medidas de restricción? Porque ¿qué otra opción tiene el gobierno para controlar la fuga de dólares? Yo creo que es muy probable, ¿sí?, que a partir del lunes se endurezca las medidas de control de cambios. Yo quisiera ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no hoy? Bueno, por un tema electoral, por un tema electoral. Claro. La verdad que lo de ayer fue bastante fuerte, ¿no? Una cantidad... 570 millones aproximadamente. 570 millones de dólares vendió el Banco Central, más la caída de depósitos en dólares privados. del sector privado, claro. Ahora, yo no creo que esto tenga tanto que ver con las elecciones, porque por ahí escuchar un funcionario que decía, bueno, esto tiene que ver con el nerviosismo de los mercados por la posible vuelta del kirchnerismo, Alberto Fernández, etcétera. Yo creo que tiene más que ver con que el mercado, porque eso ya está, para mí lo descontó, ¿sí? Después de las PASO todo el mundo ya asume que el próximo gobierno va a ser del Frente de Todos, con lo cual eso ya está, eso fue en todo caso la corrida de agosto, podría ser, pero yo creo que lo que estamos viendo ahora es que el mercado empieza a ver que los dólares no alcanzan hasta diciembre. Es decir, las reservas del Banco Central, con este nivel de formación de activos externos, de fuga, de caída de depósitos, de ventas en el mercado del Banco Central, no alcanzan a diciembre, con lo cual, si de continuar esta dinámica, no va a alcanzar. Por lo tanto, se empieza a descontar la posibilidad de que se incrementen los controles y se endurezca, ¿no?, los controles a la compra de divisas. ¿Un 30% cayeron las reservas desde las PASO aproximadamente? Sí, 20.000 millones de dólares. Para que ustedes se den una idea, hoy en día las reservas son de las totales son de 46.000 millones de dólares, pero las reservas de libre disponibilidad, que son las que el poder de fuego que tiene el Banco Central, son de 12.000 millones de dólares aproximadamente, un poquito menos. Es decir que hoy en día las reservas netas son de 12.000 millones de dólares y desde las PASO cayeron 20.000 millones de dólares, así que no es muy difícil hacer las cuentas, que hasta diciembre está complicado. Claro. Se fueron 2/3. Sí, bueno, la situación me parece que es un poquito más dramática de lo que aparece, ¿o no? Sí, es que, como te digo, lo están pisando, desde mi perspectiva lo están pisando hasta las elecciones. Por eso están saliendo, el Banco Central está interviniendo muy fuerte, vendiendo en el mercado, y también interviniendo en dólar futuro, o sea, vendiendo dólar futuro. Con lo cual intenta, bajo cualquier forma, mantener relativamente calmo, aunque en realidad calmo ya no está, pero por lo menos no modificar mucho ante las elecciones, considerando además que quedan solamente 2 días. Hoy y mañana. Claro, hoy y mañana. Ahora, paralelo a todo esto, se está dando también que los empresarios dicen, bueno, se va a venir por ahí, puede llegar un pacto social de acuerdo de precios y
Y están remarcando ahora para cuando llegue el pacto social ya tener otro nivel de precios. Y eso se está generando inflación y está generando aumentos en los precios de los elementos esenciales, ¿no? Sí, bueno, esa es la otra cuestión que yo creo que es preocupante. Además de eso, también estamos viendo que los exportadores están empezando a retener los granos, Sí. ¿sí? También esperando una mayor devaluación luego de las elecciones. Pero en el caso de los precios, eso es muy problemático porque esta inestabilidad cambiaria, aún aunque el tipo de cambio oficial no aumente o aumente muy poco, se empieza a reflejar a precios, ¿sí? Porque, como vos decís, los empresarios empiezan a remarcar cubriéndose, en algunos casos porque empiezan a utilizar el dólar paralelo, ¿sí? Como referencia para remarcar, especialmente eso Ayer se suele ocurrir robaba cuando aumenta la brecha. 75 ya. El paralelo, no, un poquito menos, Cerca de 70. los 70. El blue, Claro. pasa hay muchos. El blue 70, el 75 quedó el contado con liquidación. Ah, el contado con liquidación. Sí, que es el dólar que usan las empresas, por eso. Pero efectivamente, como decís, en muchos casos se está empezando a remarcar, anticipándose a la posibilidad de un acuerdo de precios que no implica necesariamente un congelamiento, pero sí un ordenamiento de los precios relativos, que fue un poco lo que planteó el candidato Alberto Fernández. Claro. Cuando hablamos de restricción cambiaria y las medidas que podrían llegar a darse a partir del día lunes, hablamos de un cepo un poco más, digamos, estricto, un desdoblamiento del tipo de cambio. ¿Qué tipo de medidas podemos llegar a tener a partir de la semana próxima? Bueno, yo creo que una primera medida es reducir el tope de $10.000 mensuales que estableció en su momento el Banco Central. Hoy en día nosotros tenemos lo que se puede ver a partir de las estadísticas que publica el Banco Central mismo, es que la inmensa mayoría, el 89% de las personas que compraron dólares durante septiembre compraron menos de $5.000, ¿sí? Hasta $5.000. O sea, solo el 11% de las personas compraron más de $5.000. Obviamente, medido en dólares, es una cantidad bastante importante, pero eso lo que te muestra... ¿Se sabe cuántos millones son esos en dólares? No, en porcentaje. Sí, no lo tengo acá, habría que revisar el informe. Pero a lo que voy es, el gobierno podría pensar en reducir el tope de la compra de dólares sabiendo que no va a afectar una cantidad significativa de los compradores de dólares, ¿sí? Porque la inmensa mayoría compra menos de $5.000. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es empezar a desdoblar el mercado cambiario. El problema es que eso, digamos, te empieza a generar, este tipo de regulaciones te empiezan a generar un problema que es, por un lado, quizás se atenúa la fuga de capitales. Eso es algo bueno, pero también obviamente no van a entrar dólares, ¿sí? Porque nadie va a liquidar, claro, va a liquidar, salvo los que están obligados, los exportadores, y aún así los exportadores, que es algo que ya estamos empezando a ver, retienen la cosecha lo máximo posible, es decir, ahorran en granos, ya no ahorran ni siquiera en dólares, ahorran en granos para venderlos recién en el momento y lo justo y necesario para poder operar y pagar sueldos. Ahora, Juan, estamos hablando qué hacer como para retener la fuga de capitales, pero después, ¿qué hacer después en definitiva? Porque en un momento o tiene que haber un shock de confianza o tiene que cambiar algo, porque si no vamos a estar siempre en este terreno, ¿no? Sí, yo creo que tiene que haber un cambio de modelo, tiene que haber un cambio de modelo que implica, gran parte de los problemas que estamos teniendo ahora tiene que ver con cambios muy grandes que hubo en las regulaciones de los mercados de capitales hace unos años, sumado a un proceso de, lo que muchas veces se denomina como valorización financiera, pero que tiene que ver con un modelo que apuesta a mantener una tasa de interés muy alta, que eso en algún momento, todo ese dinero vuelve a salir a la economía y se va al dólar en este caso. Claro. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí tiene que ver más con un cambio, o sea, no hay ninguna medida puntual, concreta, y yo digo, con esto podemos solucionar la fuga de capitales, no. Tiene que ver con un conjunto de medidas que hacen una unidad, una lógica de un modelo que deje de privilegiar y deje de pensar la cuestión financiera como eje del crecimiento del país. ¿Sí? Sí, yo pienso que tiene que ver más con pasar a un modelo más productivo, y eso implica en términos más macroeconómicos bajar la tasa de interés, estabilizar el tipo de cambios y rediscutir los precios relativos, especialmente desdolarizando los servicios públicos que afectan mucho a la cadena de costos, los costos y la cadena de comercialización, y los alimentos, que también afectan de manera muy fuerte lo que es la canasta básica y por lo tanto el costo laboral. Bien, Juan, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. En cualquier momento.